Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a empezar con las láminas 10. Y entonces, pues esto ya presenta los principios de la construcción de un microprocesador. De un microprocesador. Y vemos aquí, pues en esta lámina, que un microprocesador en general consta de un conjunto de entradas. Habíamos visto en la lámina anterior que básicamente la base de un microprocesador es un data path y un control unit. Entonces podemos ver que esta parte que estoy encerrando aquí es el data path y esta parte que estoy encerrando abajo es el control unit. Ahí tiene su nombre particular. Y habíamos visto que el algoritmo en general, para construir un algoritmo en hardware, podemos pensar en de manera básica en una interconexión de registros que transfieren información entre ellos en el datapad, en la ruta de los datos. Entonces aquí en esta zona de arriba hay una transferencia de información entre registros y esa transferencia y el procesamiento que ocurre en esa sección de la ruta de datos es controlada por una unidad de control que en esencia es un algoritmo implementado como una máquina FSM. Entonces esa fue nuestra base, nuestro concepto. Y a este sistema le llamamos un FSMD, una máquina de estados con un datapad. Entonces, pues básicamente esa es la parte que sigue el diseño de un microprocesador en términos simples, ¿no? Esto es datapad y esto es control unit o control pad. Control pad. Entonces, podemos observar pues en este sistema un conjunto de entradas de información, de entradas de datos, y ya pues aquí se listan algunos periféricos que ya conocemos, ¿no? O que podemos listar entre tantas opciones, ¿no? Lo mismo la salida, pues es un conjunto de periféricos que reciben la información procesada. Y aquí adentro pues tenemos un intercambio de información entre registros. Estos cuadritos de aquí, son registros y hacen referencia pues al intercambio de información entre registros o la transferencia entre registros. Particularmente se añade en este sistema un elemento extra que es un bloque de memoria completo. No solamente memoria aludiendo a registros, sino memoria aludiendo a un bloque de memoria completo, ¿no? De latches, un conjunto, un arreglo de latches y que forman una memoria completa. Entonces esta es la parte distinta o la parte adicional en la ruta de los datos y una unidad de procesamiento pues que tiene bloques funcionales, aritmética y lógica combinacional funcional ahí y registros como variables temporales, que era lo que ya habíamos visto antes. Entonces realmente es una transferencia de información entre registros. Nótese pues que la unidad de control pues tiene información e intercambia información con el datapad. Aquí estas flechitas solamente van de control a datapad y no hay de regreso, pues nada más para enfatizar que esta unidad controla al datapad, pero pues ya sabemos que hay información de ida y regreso. Y pues esta es la entrada al sistema realmente y esta es la salida del datapad, ¿no? Entonces, este es un esquema muy general. Vamos a estar viendo pues algunos registros que juegan un papel importante en cada procesador de manera general, que son estos que están en rectangulitos, MAR, MDR, TEM, PC y R. Vamos a ver esos registros ya particularmente adelante. Son registros que forman que tienen una aplicación particular dentro de cualquier sistema de procesamiento de propósito general, cualquier procesador de propósito general. Y pues esta es una visión básica de ese sistema. Entonces, pues eso es lo que vamos a lo que vemos ahorita. Ahora pues vamos adelante. El sistema procesador, el modelo del procesador, fue propuesto o fue consecuencia de una gran investigación en matemática aplicada desde los años 40, 50.
Entonces este modelo que persiste actualmente pues es el modelo propuesto por von Neumann. Se le suele llamar el modelo de programa el modelo de programa almacenado. El modelo de programa almacenado. Entonces, por eso existe la memoria ahí para almacenar un programa y poder ejecutar línea por línea de las instrucciones que se van almacenando en esa memoria como un programa computable. Entonces ese modelo de cómputo fue propuesto por von Neumann y es el que persiste como base en los procesadores incluso actualmente. Las arquitecturas pues se han ido modificando, hay arquitecturas híbridas que siguen tanto la arquitectura original de von Neumann como algunas modificaciones eh, y eso, ¿no? Harvard Architecture y más híbridas arquitecturas posteriores, pero en sí el modelo de procesador es el modelo propuesto por von Neumann y es el que persiste hasta nuestros días, se llama modelo de programa almacenado algunas veces, ¿no? En ese modelo, pues entonces se habla de una instrucción como la pieza más básica de operación. Entonces la instrucción es un conjunto de bits 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, así, ¿no? Depende. Es un conjunto de bits. En el procesadorcito particular que nosotros vamos a diseñar es didáctico, es pequeñito. Es un conjunto de 16 bits. Pero hay hasta de 128 bits, ¿no? 64 bits. Arquitecturas tradicionales son de 32 bits, de 64 bits. Entonces, esa es una instrucción, es un conjunto que no se va a entender es como un número, sino se van a entender como piezas de números, una pieza aquí, otra pieza aquí, otra pieza aquí. Y esos grupos de números van a significar diversas cosas. Y entonces dándole un patrón a ese arreglo de números o dándole varios patrones a ese arreglo para leerlo, para interpretarlo, es como se puede aprovechar. Entonces pues ya aquí se listan los elementos básicos de un sistema. Pues ya sabemos que es control unit y datapad, ¿no? Y datapad pues incluye processing unit, memoria para almacenar algunos variables. Processing unit incluye un conjunto de registros igual para almacenar algunos resultados previos. Dispositivos periféricos de entrada y dispositivos periféricos de salida. Entonces esto pues es clásico de cualquier sistema en forma básica, ¿no? Pues esos son los elementos básicos que constituyen a un sistema. Entonces vamos más adelante. Vamos a describir cada uno de estos bloquecitos en términos muy generales, ¿no? Memory. La memoria, pues ya sabemos, ¿no? Que la memoria contiene datos y el programa que se va a procesar. Después en la historia de estos procesadores, después del modelo von Neumann se crearon eh, algunas arquitecturas para hacer eficiente el procesamiento de la información, o sea que no haya mucho tiempo que se pierda en el procesamiento de información. Y entonces se decidió separar varios bloques de memoria. Por ejemplo, el tradicional es separar un bloque de memoria exclusivo para almacenar las instrucciones que se deben ejecutar. A eso se le llama el programa. Y otro bloque exclusivo para almacenar los datos que se van generando o procesando, la información que se va procesando. Entonces a eso se llama memoria de datos. Son bloques de memoria separados. En general, pues se habla en el modelo von Neumann, pues se habla en general de un bloque conceptual, un bloque plano, una memoria plana de memoria, que contiene ambas cosas, ¿no? Entonces, importante, como estamos hablando de que hay una transferencia entre registros, una transferencia de información entre registros, entonces la memoria se comunica a través de registros que tiene particularmente como interfaz para comunicarse con el resto. Y entonces tenemos este registro que se llama MAR, que ya habíamos mencionado en el dibujo de antes, y significa Memory Address Register. Es el registro de direcciones, entonces de la memoria, el registro de direcciones. En ese registro se ponen las direcciones de la memoria. Y entonces tenemos otro registro importante que se llama el Memory Data Register, el registro de datos.
Entonces, en el registro de MAR se pone la dirección y en el otro se ponen los datos. Puede uno pensar como una memoria, como un conjunto de celditas donde se van guardando distintos datos. Y entonces aquí tenemos el registro de data MDR, donde puede entrar o salir los datos, ¿no? Pueden entrar o salir. Y entonces, ¿cómo se llama? Y pensamos en un registro de direcciones donde uno pone la dirección y entonces se especifica si va a entrar un dato o si va a salir un dato. La información que va a entrar o salir se pone en este registro, que es el MDR, y en cuál de las localidades se va a poner, se pone en el AMAR. La dirección se pone en el MAR. Entonces así se puede interpretar esos dos registros, ¿no? Entonces este MDR pues contiene los datos que se van a leer o que se van a almacenar en la memoria. Y ahí ya depende, ¿no? Esto es parte de la tarea que yo dejé en la actividad 6 del proyecto. Parte de la tarea. Cómo investigar sobre esto, sobre la memoria. Hago énfasis en que esta es tarea particular. No hago mucho énfasis sobre las memorias específicamente porque es tarea. Entonces por eso no estoy haciendo un detallado análisis de la memoria. Esto es la actividad 6. Entonces ustedes deben investigar pues cómo se mapea. Una de las partes esenciales de la tarea es cómo se mapea esta memoria en VHDL. Y voy a mencionar aquí pues la parte de la actividad 6. Entonces vamos a dar detalles sobre la actividad 6 que ustedes tienen que resolver en el proyecto. Entonces decimos actividad 6, ¿no? Resulta que en los dispositivos programables eléctricamente y con tecnología de memoria RAM, o sea, en los FPGAs, en, en esos dispositivos hay varios macro bloques. Esto lo vimos en clase en algún momento. No solamente hay bloques específicos que contienen lógica combinacional en forma de pequeños bloquecitos de memoria junto con registros. No solamente eso, sino que mencionamos que hay algunos macro bloques que tienen una particular aplicación. Uno de esos macro bloques que están contenidos en uno de estos dispositivos, en cualquiera de estos dispositivos, sobre todo actualmente los modernos, pues es memoria. Entonces a eso se le llama bloque de RAM, bloque de memoria RAM. Entonces RAM, VRAM. Entonces cuando uno hace un código de VHDL o de otro lenguaje de descripción, cuando uno hace un código correcto, adecuado para utilizar estos bloques, el propio sintetizador entiende que lo que uno quiere hacer es mapear un bloque de memoria RAM y entonces lo utiliza. El sintetizador ve el código y lo entiende y dice, se trata de un bloque de memoria, y entonces hace uso de estos bloques. Eso es conveniente hacerlo y aprenderlo, porque si uno no lo utiliza o no lo hace correctamente, entonces el sintetizador puede pensar pues que no va a hacer uso de esto sino de otra cosa parecida a una memoria, pero no una memoria, y entonces empieza a utilizar los registros o los latches que están incluidos en estos bloquecitos. Y entonces cada uno de estos pues es un pedacito de la memoria total. Y entonces empieza a acabar estos y los usa todos y se los puede acabar. Entonces eso puede ocurrir porque uno no hace una descripción correcta en el lenguaje de descripción de hardware de este bloque RAM. Entonces la actividad 6 consiste en eso, en que ustedes investiguen cómo se hace en VHDL, para que el código que uno escribe pueda correctamente ser utilizado pueda ser correctamente interpretado por el sintetizador para que utilice uno de estos bloques RAM. El chip que yo les recomendé utilizar en alguna de las clases, ahí está en el proyecto escrito qué chip es. Ese chip tiene 52 bloques suficientes para el procesadorcito que vamos a utilizar.
Pero entonces la actividad consiste en qué código se va a utilizar. Mi recomendación para resolver esa tarea es pues que vayan al sitio web del fabricante del dispositivo y busquen así en internet, busquen cómo mapear o cómo se podría decir, coding guidelines. Pueden buscar coding guidelines for memory, coding guidelines, guidelines for memory. Y entonces con eso van a encontrar ustedes las sugerencias que cada fabricante hace, sus coding guidelines, sus guías para hacer codificación de descripción de hardware. Y, y puedan aprovechar esa descripción para utilizar los bloques RAM. Ahora, pues estos coding guidelines, esas guías de código dependen del fabricante. Usualmente se parecen las formas en que se describen estos bloques RAM. Cada fabricante usa un poquito distintos estilos de código, pero al final se parecen muchísimo porque se busca precisamente eso, que no haya demasiada variedad innecesaria, ¿no? Sino al contrario, que haya una manera estándar. Entonces esa es una manera. La otra manera es revisar la literatura que yo les recomendé. Ahí en el primer libro, el libro que trata no del procesador, sino el que trata de los sistemas digitales de las descripciones en VHDL, ahí el autor también explica varias guías de diseño. Este autor tiene varios libros, no solamente este que estamos utilizando. Entonces fíjense porque él se basa en los dos principales fabricantes. Intel antes se llamaba Altera, pero fue absorbido por Intel en el 2015, a la mitad del año 2015 me parece. Y y el otro fabricante, Xilinx. Entonces este autor pues tiene libros basados en los dos fabricantes. Entonces pues fíjense en el que nos corresponde para nuestro chip. Esa es otra sugerencia que les hago para resolver esta tarea. Y la tercera sugerencia pues es revisar los núcleos de propiedad intelectual que aparecen en el sintetizador. Cuando uno abre el sintetizador pueden utilizar los núcleos de propiedad intelectual. Algunos de ellos son precisamente mapear o instanciar una memoria ya como un bloquecito sin necesidad de estar escribiendo código, sino que lo usa uno como component. Pueden utilizar esa opción también. Entonces esto pues es parte de la tarea. Entonces esto que estoy mencionando ahorita pues es lo que yo les sugiero que hagan para revisar esa tarea. La revisión de literatura, la revisión en el sitio web del fabricante del chip que estamos utilizando y probablemente pues el uso de núcleos de propiedad intelectual del fabricante que están ahí mismo en el sintetizador. Tres sugerencias para esa tarea. ¿Qué más? Pues revisar más, pueden incluso revisar más información, más literatura en internet. Hay bastante de eso. A final de cuentas es una plantillita muy pequeñita que pueden encontrar directamente el autor del libro que estoy utilizando para estas diapositivas, que ya les dejé por ahí, ¿no? Ya les mencioné qué autor es. No es en ese libro que estamos utilizando, porque ese libro es para el otro fabricante. Entonces pues tomen en cuenta eso y revisen la literatura para resolver esa tarea. Les repito, intencionalmente no hay mucha información aquí en este curso sobre esto, porque es parte de la tarea fundamental en el proyecto, para observar pues las capacidades de ustedes de encontrar, de resolver este problema así. Entonces pues esto vamos a encontrar de manera general en memory. Memory es un bloque de memoria que se comunica a través de sus registros. Memory address para poner la dirección y memory data para poner el dato que va a entrar hacia la memoria a guardarse o que va a salir de la memoria y cargarse en otra parte del sistema. Entonces dice aquí, esto se debe tener en cuenta, la dirección contenida en MAR, en el registro MAR,
para poder acceder, se debe escribir el write enable, se debe habilitar la señal write enable. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos un controlito pequeñito de memoria en las diapositivas 8 y entonces había un bit que se llama write enable. Si ese bit no se habilita, la memoria pues no permite escribir dentro de ella. Entonces eso se debe revisar, se debe tener en cuenta. Bueno, y pues este es un ejemplito de lo que estábamos diciendo. ¿Cómo sería? Pues entonces estos son las direcciones, estos corresponden a los datos que van en el MDE, en el MAR, y estos corresponden a los datos que van en el MDR. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? MDR hace referencia a los datos y MAR hace referencia pues a las direcciones. Entonces, esta es un ejemplito básico de la memoria. Seguimos con el resto de elementos del sistema. Processing Unit. En la unidad de procesamiento, pues es en general el datapad o la parte del datapad que contiene pues unidades funcionales que llevan a cabo diversas operaciones. Cuando empezamos a ver las diapositivas 9 mencioné que nuestro procesadorcito tiene una ALU significa unidad aritmética lógica. Tiene un bloque funcional muy pequeñito, combinacional muy pequeñito. Hicimos presencialmente cuando estábamos viendo las láminas 4 o 5. Hicimos una ALU muy pequeñita, pero aún así más grande que la que va a usar nuestro procesador. Entonces traten de revisar sus apuntes porque eso no está en video. Eso lo vimos presencialmente en el curso. Una ALU parecida a la que se va a requerir en el proyecto. La que se va a requerir en el proyecto está en la actividad 1. Entonces ahí aparece qué ALU es y verán que es mucho más simple que la que hicimos como ejercicio en aquellas clases cuando vimos las láminas 5. Entonces pues depende, el ALU depende del procesador. Hay procesadores más sofisticados que necesitan varias ALUs corriendo en paralelo. Estos son procesadores que se les suele referir como vectoriales. Incluso pues vamos a pensar en procesadores de propósito específico. Pensemos en las transformadas de Fourier o las transformadas de dominio en general o los transformadores en el dominio tiempo, de tiempo a tiempo, que son filtros digitales o planos de datos de transformación de un dominio a otro, por ejemplo, transformada de Fourier o wavelet. O pensemos en una red neuronal. Estos sistemas llevan varias ALUs corriendo en paralelo, muchas de ellas corriendo en paralelo. Si es un sistema de propósito general que debe hacer varias de esas cosas, entonces la ALU pues incluye multiplicaciones en paralelo, o sumas en paralelo o bloques que se llaman MAC, multiplicación y acumulación en paralelo. Varias de ellas, ¿no? Depende de la complejidad del procesador. Los procesadores pues más simples, los microcontroladores, son sistemitas que tienen un poquito, tienen solamente una unidad, eso se le llaman sistemas escalares, porque solamente hacen un producto de constante por constante, o de un valor escalar por otro valor escalar, y van haciendo todo en cada ciclo de reloj. Entonces eso es un sistema de escalar. Así va a ser nuestro procesadorcito que vamos a implementar aquí. Entonces en general a eso se le refiere como una unidad de procesamiento. Y también pues el tamaño, el tamaño de las cantidades que se van a procesar por la ALU y el tipo de dato, cómo se interpretan los datos, dependen pues de la arquitectura, ¿no? Pues los tamaños usuales pues siempre son en potencias de 2, de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, de 64, son los usuales, las arquitecturas usuales, ¿no? Nosotros particularmente pues vamos a estar construyendo uno pequeñito de 16 bits. Y el tipo de datos, cómo se interpreta la información que entra en el data path, depende también del sistema. Si se interpreta como números de punto flotante o números de punto fijo o ambos tipos de números, eso depende de la arquitectura, depende del procesador. En nuestro caso, nuestro procesadorcito es de punto fijo. Ustedes recuerden punto fijo y punto flotante, vimos
presencialmente en nuestra clase al inicio, en los primeros cursos. Entonces, pues eso debe estar allá en sus apuntes, ¿no? Y bueno, y recordemos ahí General Purpose Registers, registros de propósito general, que se incluyen para un almacenamiento rápido, para que estén ahí cerquita de la ALU y la ALU no tenga que tener una trayectoria larga de silicio, una trayectoria larga para almacenar datos, porque las memorias son un poquito lentas para almacenar datos. Entonces se requiere un poquito de unos cuantos registros de propósito general. En el sistemita ASMD que nosotros diseñamos en la lámina anterior teníamos 3 registros y no eran de propósito general, siempre tenían el mismo propósito. Era el registro A, el registro N y el registro R, ustedes recuerden de las láminas anteriores. Aquí pues hay un poquito más de registros y tienen propósitos más generales, almacenar de manera más general información que se va guardando ahí, generando ahí en el datapad. Entonces, y finalmente, pues bueno, no finalmente, vamos a terminar con el control unit, ¿no? Entonces, input y output son pues los periféricos, ¿no? El hardware periférico, el hardware que está afuerita del datapad. Y esto pues incluye todo lo que se conecta desde afuera, todo lo que de algún modo transfiere información hacia o que recibe desde el procesador. Entonces, pues todo eso a final de cuentas en un sistema de procesamiento se comunica con el procesador por sus registros. Entonces cada uno de estos sistemas periféricos tiene un conjunto de registros que lo identifican. Entonces cada uno de estos sistemas a final de cuentas en el diseño se ve como registros que mandan datos o que reciben datos. Al final todo es transferencia entre registros. El hardware de control de coprocesamiento para hacer la interfaz con los dispositivos de entrada y de salida y el procesador a veces es extra, es un hardware extra, un procesamiento extra que se necesita, que no está en la unidad de control central. Esto pues depende de la sofisticación del sistema, pero todo sigue este mismo principio. Y los registros pues son dedicados para colocar, o sea, hay una interfaz de registros y llevan sus propios registros dedicados para estos sistemas que reciban o envíen datos, para mandar y recibir datos. O sea, todo esto es una transferencia entre registros. Entonces cada sistemita periférico pues tiene sus propios registros con los que se comunica y su propia unidad de control dependiendo de la sofisticación del sistema. En nuestro pequeño procesador vamos a tener únicamente 4 registros, 2 para meter y sacar datos y 2 para desplegar datos. Entonces vamos a llamarlos keyboard y monitor, display y ya. Van a ser 4 registros nada más. Ya con más calma vamos a ver qué tipo de entrada y salida vamos a tener. Entonces, pues eso es en general con respecto a todo lo que hay en la periferia del datapad del procesador. Y pues a final de cuentas es, como mencioné, intercambio o transferencia entre registros. Y finalmente pues la unidad de control, que es en términos generales y en términos simples basado en una máquina de estados finitos. A final de cuentas esta máquina es un poco más sofisticada cuando se construye en hardware que simplemente una FSM descrita como lo planteamos nosotros en este curso. Para este curso pues es la base, es el fundamento, y el fundamento pues es una FSM. La construcción ya en un sistema más grande es una FSM a la que se le pueden programar los datos, una unidad microprogramada se llama. Entonces, esos detalles no los vamos a ver aquí. Vamos a hacer un hardware de control que no va a ser programable, va a ser fijo. Ahí va a estar dado ya. Y eso lo pueden ustedes ver en las diapositivas, en el proyecto, en la actividad 5. Verán ustedes que la unidad de control está descrita con una ASMD. Bueno, no es una ASMD, es un diagrama de estados con datapad.
Y entonces verán pues que como es un diagrama de estados ya fijo, se puede construir una máquina de estados ya fija y no necesita ser programable. Ya en sistemas más grandes, pues, pues así esencialmente se hacen de manera programable. Entonces, pues la unidad de control ya sabemos cómo es el mismo mecanismo de operación que vimos en las láminas anteriores. Hace que todas las otras partes jueguen el papel, hagan el papel juntos o interactúen de manera coordinada juntos. Entonces, esto es importante mencionar, va manteniendo siempre, va siguiendo, va rastreando en dónde estamos dentro del proceso de ejecutar un programa o dentro del proceso de, 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 de modificar o procesar información. ¿Dónde estamos dentro de ese proceso de modificar información? ¿En qué parte de la ejecución de un programa estamos? ¿Y en qué parte de una particular instrucción estamos? Esto aún no se ha aclarado muy bien. Conforme vayamos avanzando en la estructura de este procesador, pues vamos a ver más detalles de esto. Pero a final de cuentas, pues ya sabemos, la unidad de control pues va viendo exactamente en qué parte del algoritmo es que vamos. Entonces, en un procesador es muy importante tener estos dos registros, tanto el registro IR como el registro PC. El primero se llama Instruction Register. Ese registro contiene una instrucción que se va a ejecutar, y entonces el PC Program Counter se llama el otro registro. También se le suele llamar Instruction Pointer, y es probablemente un poquito más explícita la palabra Instruction Pointer, aunque menos utilizada. Ese registro sirve para contener la dirección de la memoria donde se va a sacar la siguiente instrucción. Entonces estos dos registros son muy importantes, miembros de la unidad de control, que no existen pues en la descripción tradicional de una FSMD, porque en una FSMD pues solo tenemos nuestra FSM y nuestro datapad. En un procesador nuestra FSM pues se va alimentando con instrucciones. Entonces por eso tiene nuestra unidad de control, nuestra FSM, un registro de instrucciones que es el que le va dictando qué instrucción seguir. Vamos a decir que estos son como los comandos, pero están dentro de un registro, Instruction Register. Y Program Counter también es donde va a ir alimentándose la siguiente instrucción, la que va a venir después. Entonces este va apuntando hacia la memoria, hacia dónde va a traer la instrucción, y cuando la traiga la pone aquí. Entonces eso es la unidad de control en términos generales. Entonces el procesadorcito que vamos a implementar nosotros pues es este LC3. Pueden buscar ya desde ahorita pues en internet información sobre este pequeño procesador, y probablemente encuentren ya implementaciones en VHDL. Si las quieren usar, pues no las presenten como suyas en el proyecto, porque eso sería un plagio y se penaliza por lo menos con reprobar. Pero sí pueden revisarlas si están abiertas para inspirarse en su propia descripción, para ver cómo se hizo la descripción de cada autor. Puede que encuentren ustedes varias descripciones de este procesadorcito. Es, a mi parecer, un procesador muy didáctico, muy pequeñito, pero suficiente y muy bueno para hacer una primera excursión en el diseño de un procesador con un lenguaje de descripción de hardware cuando se está iniciando en todo esto. Entonces por eso elegí para revisarlo. Por favor revisen y vemos en el próximo video pues los detalles de este procesador. Mientras tanto termino el video aquí. Me aproveché a extender más este video para hacer un poquito menos de links, y entonces por eso quedó un poco más largo. Tengan paciencia y vean el video completo, por favor. Bueno, termino mientras tanto.